¿Qué es una regla? Una regla es algo que se tiene que seguir, tiene que ser objetivo. ¿Y qué pasa si no se cumple esa regla? Se censura. Por lo tanto, desde el momento en el que uno viene y acepta los términos de condiciones y servicio en la red social, está admitiendo que puede ser censurable dentro de la red social. Estoy muy seguro de que al menos uno de mis oponentes tiene cuenta de Facebook. Eso quiere decir que desde ese momento ellos ya admitieron que la censura es justificable. Libertad de expresión no existe jurídicamente, así que apelándose a la ley, hablaremos de la libertad de emisión del pensamiento. Usted no me agrada, estoy entiendo que lo pienso, por lo tanto debemos entender la libertad de expresión como libertad de emisión del pensamiento. Aquel que abusa de su libertad de expresión es censurable ya que se vuelve un uso del libertinaje. No se necesita justificación en la censura de esa persona. Es un deber censurar a todo aquel que publique contenido violento y o pornográfico que afecta a la moral de la otra persona, y lo pueden verificar en los términos y condiciones de servicio. Además de todas las filias, como la xenofilia, que es el racismo, que es penado, o sea, censurado por la ley. Aquel que le dice indio a un indígena, ¿es esto aplicado a las redes sociales? Ya que una ley no puede estar a medias, o eso no es por principio no contradicción. Por último, quiero aclarar que no estoy censurando lo que no me gusta solo a mí. Estoy censurando algo que desde un enfoque universal atenta contra el bien común. Si estuviese censurando lo que a mí me parece incorrecto, la objetividad de mis argumentos pierde validez. Desde el momento en que yo vengo y me siento a la silla a juzgar a las personas, lo que yo estoy planteando es una censura de lo objetivo hacia lo que rompe la libertad, volviéndose en libertinaje. Muchas gracias. Se basa en 3 principios: bienestar material, la paz y las virtudes. ¿Cómo lograría que Facebook acepte la censura? De hecho, no lo voy a lograr porque ya lo logró. Desde el momento en que pone condiciones. Si no las cumple, es una censura. Estamos hablando de censura de libertad de expresión. Sí, y si se rompe la libertad de expresión, que se vuelve un libertinaje, que es censurable. La libertad de expresión es un derecho. La libertad, no la libertad de expresión. La libertad es la adecuación de la inteligencia y la voluntad, que entiéndase como una autodeterminación al tiempo. La libertad de expresión es decir lo que yo quiero, porque quiero. Son dos cosas muy diferentes. Si se discuten las ideas, se llega a un desarrollo. Entonces, si se censura, no hay un choque de ideas. Por supuesto que sí, desde que se censura hay un choque de ideas. No, pero ustedes censuran para que no haya un choque de ideas. No estoy censurando para que no haya un choque de ideas. De hecho, el debate está centralizado en hacer un choque de ideas. Gracias. Buenas tardes, público presente, jueces, todas las personas que se tomaron el tiempo para estar aquí el día de hoy para que nosotros podamos discutir un tema tan importante como la censura en redes sociales por parte del gobierno, porque es lo que venimos a definir. Hay varios tipos de censura, nosotros nos vamos a centrar en la censura por parte del gobierno en las redes sociales. Primero, vamos a demostrar por qué no es justificable la censura de la libertad de expresión en redes sociales. Y un argumento que tenemos es que es porque viola el derecho a la libertad, que es algo muy importante y es un pilar básico de la sociedad. ¿Qué sería la sociedad sin la libertad? No sería una sociedad. Es muy importante y enseña al humano a que hay varias verdades y por medio de la censura lo que se hace es limitar la capacidad de análisis de un ser humano, entonces no hay desarrollo. Un ejemplo de esto
países, de política, ética y religiosamente. La censura es Irán, China y Turquía. Podemos ver que todos tienen gobiernos dictatoriales que atentan contra la libertad y reprimen al ciudadano. En el término educativo, la censura a la libertad de expresión en redes sociales no es justificable porque impide que se conozcan otras formas de pensamiento, como había dicho. ¿Qué significa esto? No vamos a llegar al desarrollo si en algún momento no hay un choque de ideas, de debatir las ideas y hacer que éstas lleguen a una solución. Eso es lo que queremos y este es el medio para el éxito. La libertad de expresión es la verdad. En el término político, la censura a la libertad de expresión en redes sociales no es justificable porque promueve la corrupción, ya que la población, al estar presente en la censura, no tiene conocimiento de ciertas circunstancias o hechos que suceden en el país. Por ejemplo, si censuran la libertad de expresión en redes sociales, no podemos conocer la denuncia de un ciudadano en términos de corrupción. No sabemos si el ciudadano lo que ha visto, entonces no podemos tener otro criterio. Después quiero que se pongan en una posición que es: ¿cómo se sentiría usted si viviera preso y privado de información en su propia casa, sin poder expresar cómo se siente, de saber a dónde van los impuestos que paga, o qué producto está consumiendo y qué daños tienen en usted? Todo esto lo causa la censura. La censura promueve el fracaso. ¿Por qué? Porque por medio de la libertad llegamos al éxito. El caso que les acabo de mencionar es un caso como el de Corea del Norte, que no se sabe qué está haciendo el gobierno, que la población no tiene acceso a las redes sociales. Solo 1% de las personas en Corea del Norte, y me refiero al gobierno, ese 1% es el gobierno, tiene acceso al internet. Muchas gracias. Uy, casi. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Mario Reino. Quería preguntarte, como primer punto, antes de empezar con mis verdaderas preguntas, ¿sabes cuál es la tesis de este debate? Pues sí, ¿Cuál es? la censura a la libertad de expresión Ajá. en redes sociales. Decime la premisa completa. La censura a la libertad de expresión en redes sociales. Bueno, mi oponente dijo al principio que era la censura por parte del gobierno. Entonces le recuerdo la premisa. ¿Es justificable la censura a la libertad de expresión en las redes sociales? Por supuesto, y definí como ustedes faltaron en su primera afirmación en qué iba a ser la censura, porque en ningún momento definieron si hacer en una propiedad privada, en una empresa o algo así. Entonces lo definí en términos estatales. Gracias. ¿La libertad de expresión tiene límites? Pues sí, claramente la responsabilidad. Gracias. Si nos apegamos a la definición, ustedes no estarían censurando nuestros argumentos. Explícame por qué, por favor. Porque la definición que dio mi amigo al principio del argumento dijo que censurar. La censura, según el diccionario de la Real Academia Española, es la intervención que practica el censor en el contenido en la forma de una obra atendiendo a razones ideológicas, morales o políticas. Y es una intervención. Entonces, ¿no estarían ustedes censurando nuestros argumentos? No veo por qué no presentó ningún argumento que diga que yo reafirmé esos argumentos. Gracias. El cyberbullying debe ser censurado. ¿Qué se ve en las redes sociales? Pues la solución del cyberbullying no es censurar, sino que llevar a tribunales, no por medio de la censura, sino que por medio del control de otra manera que no es la censura. Ok, gracias. ¿Hay derechos más importantes que otros? No, todos iguales. ¿Todos son iguales? Sí. ¿Estás seguro de su respuesta? Por supuesto. Gracias. Última pregunta. ¿Es diferente la censura en una democracia y la censura en un comunismo?
Censura va a ser censura, no importa dónde va a ser expuesta, lo que va a cambiar es el medio donde es aplicada. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Creo que nos hemos salido un poco del tema. Nosotros no estamos hablando por parte del gobierno y aquí nosotros afirmamos por lo que nosotros delimitamos los temas, no tienen ustedes el derecho a hacerlo. Además, ustedes promovieron que por parte de la libertad de expresión llegamos a la verdad, que nos están tratando de promover, que las opiniones están por encima de la verdad. No creo. Además, ustedes dijeron de que censurar promueve la corrupción. Los oponentes nos pueden hablar sobre el artículo 19, sobre el artículo 20, 18 de los derechos humanos, sobre el artículo 35 de la Constitución de la República, pero olvidan que también hay otros artículos. Voy a mencionar el artículo 2. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia, ni ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Ustedes promovieron de que había corrupción al censurar. Pues no lo hay. La misma Constitución de la República menciona en el artículo 28 que hay sanciones cuando los impresos, hablando de la libre emisión del pensamiento, los impresos que impliquen traición a la patria, los impresos que esta ley considera de carácter sedicioso, que hieran a la moral, que se falte el respeto a la vida privada, los impresos que contengan calumnias o injurias graves. Delimitamos claramente que, y vamos a reafirmar que es justificable cuando la libertad de expresión está por encima de los derechos de la otra persona. Benito Juárez decía que el respeto al derecho ajeno es la paz. Nosotros decimos que es justificable cuando la libertad de expresión de una persona va por encima de los derechos de las otras personas. Entonces, no es lo mismo que yo venga y ponga que soy gay en una red social a que diga que ustedes son gays. He ahí el problema, está viniendo sobre el derecho de las otras personas. Antes de pedir o promover los derechos, hay que cumplir obligaciones. E ir por encima de los derechos de otra persona no promueve una obligación. Entonces, ¿qué derechos están tratando de promover sobre la libertad de expresión si ustedes cumplen sus propias obligaciones? Además, no estamos censurando lo malo, es más, lo moral debe apoyar a la censura. Además, desde el punto en el que mencionamos de que existen condiciones, los términos y condiciones son un acuerdo común, ¿no? Cuando nosotros ponemos aceptar, nos condicionan a nosotros actuar bajo una manera, y esta vez bajo las redes sociales, en el cual desde ese punto se justifica, ahí es justificable la censura por parte de la censura de la libertad de expresión. Además, los vuelvo a recalcar, hay unos como que hay unas condiciones que van en las redes sociales donde menciona que no podemos promover o proponer imágenes pornográficas, imágenes obscenas, comentarios en los que afectemos a los derechos de la otra persona. Además, desde el punto en el que existe un botón para denunciar, desde el punto en el que existe no aceptar una solicitud de amistad, no aceptar que te sigan en Twitter, por ejemplo, desde ese punto existe la censura. Es ahí justificable la censura. Muchas gracias. Tiempo, por favor. Muchas gracias. Por favor. ¿Usted se considera una persona libre? ¿Usted se considera una persona libre? Aquí no estamos debatiendo si yo me considero. No, es una pregunta que lleva a otra, por favor. Responda. No siento. ¿Es un derecho expresarse libremente?
explique cómo. Porque si se pasa sobre los derechos de la otra persona, desde ese punto no lo hace. Ok, muchas gracias. Entonces, la censura atenta contra cualquier tipo de derecho. No. Ahí. Sin censura no habría respeto a los derechos humanos, ¿es esto cierto? No es cierto. Quisiera saber el plan que ustedes tienen para censurar. Nosotros no promovemos ningún plan. Aquí Gracias. vamos simplemente. Si no tienen un plan, ni estadísticas reales, ni cosas que de verdad promuevan y nos aseguren cómo lo van a hacer, ¿por qué en este debate? Podría repetir. Que si no tienen la información suficiente, ni cuánto va a costar, ni a quiénes, ni cómo, entonces, ¿por qué se está presente y defiende la posición? ¿Me va a dejar responder a la pregunta completa? ¿O a censurar? ¿A censurar? Por supuesto, conteste. Estamos en un país libre. Todavía. Entonces, Le juro que prefiero no repetir la pregunta ya que se... entonces me está censurando. La libertad es un... Define la libertad y libertinaje y sus diferencias y cómo se reflejan en la sociedad. Libertad, autodeterminación. Libertinaje. Exceso de la libertad. Abuso de la libertad. Ok, entonces usted está diciendo que la libertad es el uso adecuado y el libertinaje es el exceso. Parte de lo mismo. Está bien. Diferencia cultural y la Antes de proceder a mis refutaciones, buenas tardes, quiero explicar exactamente qué es la censura. La censura es un edicto del gobierno que prohíbe que se hable de ciertas ideas o temas, como por ejemplo de sexo o religión, o que se critican los funcionarios del gobierno. Un edicto llevado a cabo a través del escrutinio del gobierno en todas las formas de comunicación antes de que sean hechas públicas. Por lo tanto, una empresa privada no puede censurar, puede normar. Asimismo, la libertad de expresión forma parte de los derechos humanos de las personas y está protegida por la Declaración Universal del 48 y las leyes de todos los estados democráticos. Esa libertad supone que todos los seres humanos tienen derecho a expresarse sin ser hostigados debido a lo que opinan. Quiero evidenciar que hay una aberrante falacia al hablar del artículo número 2 de la Constitución de la República. El artículo dice lo siguiente: la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos. Punto. No dice absolutamente nada más. Asimismo, ustedes dijeron que el respeto al derecho ajeno es la paz. Al censurar, ustedes no están respetando la libertad de expresión de las otras personas. La libertad de expresión de los individuos incluye el derecho a no estar de acuerdo con lo que ven, leen o escuchan. Y también incluye el derecho a no leer, escuchar ni ver y a no financiar a sus antagonistas. La censura solo se aplica a actos de poder ejercidos desde el gobierno. Ningún individuo o organización, incluso ninguna iglesia, tiene la capacidad de silenciar o suprimir una publicación, una pintura, una escultura, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, los políticos y sus funcionarios sí tienen el poder de hacerlo. Por lo tanto, es inaceptable que dispongan qué es lo que se puede exhibir y qué es lo que no. ¿Por qué? Porque están usando la majestuosidad de la ley y el poder público para imponerse. No le podemos conceder al Estado facultades que como individuos no tenemos. Dada la inaceptabilidad de la censura en esos tiempos de democracia, los regímenes que quieren hacer uso de instrumentos amordazantes deben hacerlo mediante el uso de facultades que se atribuyen como consecuencia de haber sido electos por la mayoría, y a la par de leyes que consiguen por medio de sus aplanadoras parlamentarias y de tribunales bien sumisos. Así de fácil es disfrazar las estructuras con velos y velos de regulaciones y fallos serviles, creo que ilegales, en el sentido más ofensivamente positivo del término. Nunca pueden ser legítimos ni remotamente aceptables. El derecho a la libre expresión es uno de los más fundamentales, ya que es esencial para la lucha para el respeto y promoción de todos los derechos humanos. Si la habilidad de opinar libremente, de denunciar injusticias,
Primero que todo, señores jueces, quiero aclarar algo. Nuestros oponentes no nos han prestado la atención debida. Nosotros, mi compañero, habló acerca de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no la Constitución de Guatemala. Gracias. Aparte de eso, hablaron acerca de que necesitamos un campo para censurar, cuando el tema explícitamente dice si es justificable o no. O sea, se están desviando totalmente del tema. Para hacerlo necesitamos. No te estoy preguntando nada. Ahora sí, ¿entiendes la definición de censura? Nosotros la definimos como nota, corrección o reprobación de algo, ¿sí o no? ¿Nosotros o quién? Nosotros, objetivamente de la RAE, ¿sí o no? Así parece. Tuvo argumento de tratar de corregir mis argumentos, porque eso es lo que estamos haciendo, me estás corrigiendo, me estás correccionando, se podría decir. Es una reputación. Pero es una corrección, es un tipo de corrección. Y entonces vengo y te digo, ¿me estás censurando, sí o no? No. Sí, porque según la definición de la Real Academia Española, eso es censura. He ahí la ignorancia de mi oponente en ese sentido, que sigue, Falacia ad hominem. que sigue Otra pregunta que le quiero hacer objetivamente ¿es justificable la censura? Con el debido respeto a todas las personas que están aquí presentes, de los jueces y más debidamente de mi oponente, en ningún momento si quiero ofender ni nada. ¿Qué pasa si vengo yo y subo una foto pornográfica de algún familiar tuyo? ¿Eso sería censurable objetivamente, sí o no? No, simplemente debe ser juzgado y castigado por la ley, no por la censura. ¿Y qué es eso? Es una censura. Muchas gracias.